En una galaxia mucho más allá del alcance de los ojos humanos, había un planeta llamado Silora, una joya reluciente en el cosmos. Sus cielos brillaban con tonos violetas y dorados. Sus bosques susurraban secretos a través de hojas bioluminiscentes y sus océanos brillaban como si estuvieran hechos de estrellas líquidas. Este mundo era gobernada por la reina Beilra, una monarca alienígena cuya belleza y poder eran legendarios en todo el universo. Su cabello plateado caía en cascada como la luz de la luna sobre sus hombros y sus ojos esmeralda tenían sabiduría y autoridad. Hace años, algo había sucedido que sacudió el palacio real hasta sus cimientos. Princesa Lyra, la única hija de la reina, desapareció sin dejar rastro. Ella había sido la luz del reino. Radiante, de buen corazón y aventurero. Pero un día, desapareció durante una misión diplomática para explorar territorios inexplorados. Elken lloró profundamente y todo el planeta cayó en un sombrío silencio. Se arremolinaron rumores sobre lo que podría haber sido le pasó a ella, pero nunca llegaron respuestas hasta ahora. Una fatídica noche, como los hijos gemelos se sumergieron bajo el horizonte, proyectando largas sombras en los grandes salones del palacio. Los guardias se apresuraron a entrar la sala del trono. Su Majestad, exclamó uno sin aliento. Princesa Lyra ha vuelto. La reina Beilra se levantó de su trono, con la incredulidad grabada en ella cara. Durante años, ella había esperado este momento. Sin embargo, parecía demasiado imposible ser sincero. Pero cuando las puertas se abrieron y Lyra entró, las lágrimas brotaron los ojos de la reina. Su hija parecía mayor, más sabia y, de alguna manera, aún más radiante que antes. Sin embargo, había alguien más con ella. Una niña pequeña, de apenas 3 años, agarrándose la mano fuertemente. El niño tenía la piel de color verde brillante, ojos grandes y curiosos y mechones de cabello negro que sobresale en ángulos extraños. Miró alrededor del opulento salón con los ojos muy abiertos de asombro. Claramente abrumado por las torres altísimas y los cristales brillantes incrustados en las paredes. La mirada de la reina Beilra cambió entre su hija y el niño, confusión mezclada con alegría. Lyria, la reina dijo en voz baja, alejándose de su Deis. Estás en casa. ¿Pero quién es este? Ella hizo un gesto hacia el chico. Lyria sonrió nerviosa, agachándose ligeramente para levantarla. El niño. Madre, este es Aarón, respondió ella, con la voz temblando lo suficiente, traicionar su ansiedad. Él es mi hijo. Un pesado silencio llenó la habitación. Ellos cortesanos intercambiaron miradas de asombro mientras la reina se congelaba a mitad de camino, su expresión ilegible. Finalmente, habló, con un tono mesurado pero teñido de incredulidad. ¿Su hijo? ¿Cómo puede ser esto? ¿Quién es su padre? Lyria vaciló, agarrando a Aaron más cerca. Como si sacara fuerzas de él. ¿Su padre? Su padre es humano, ella admitió en voz baja, preparándose para la tormenta que sabía que vendría. Si la revelación anterior hubiera aturdido al reina, esta envió ondas de choque por toda la corte. Susurros estallaron como incendio forestal entre los nobles. Algunos jadeando horrorizados, otros murmurando sobre escándalo. Los humanos eran considerados seres primitivos a los ojos de muchos siloranos, criaturas frágiles que apenas entendí las maravillas del universo. Pensar que la princesa, heredera al trono, no solo se había apareado con una, sino que también dar a luz a su descendencia era impensable. El rostro de la reina Beilra se endureció, su compostura regia agrietándose bajo el peso de sus emociones. Humano, resonó bruscamente, con la voz entrecortada. A través de los murmullos como una cuchilla. Dejaste nuestro mundo, desafiaste tus deberes y trajo de vuelta el engendro de una especie menor. ¿Te das cuenta de lo que esto significa para nuestro linaje, para nuestra gente? Lyra se estremeció, pero se mantuvo firme, levantando la barbilla desafiante. Sí, madre, lo hago, y no me arrepiento. Caleb, el padre de Aarón, es valiente, compasivo y inteligente. Él me salvó la vida cuando aterricé en la tierra después de que mi nave funcionara mal. Sin él, no lo haría, quédate aquí hoy. La penetrante mirada de la reina se fijó en sus hijas. ¿Te salvó la vida? Eso no excusa abandonando sus responsabilidades o avergonzando a nuestra familia. Eres la princesa heredera de Siura, no algunos vagabundo vagando por las estrellas. Aaron, sintiendo la tensión, enterró su rostro en el hombro de Lyra, agarrándola con fuerza. Ella le acarició la espalda con dulzura, susurrándole tranquilizaciones al oído. A pesar de la hostilidad que los rodeaba, no pudo evitar sentir una oleada de orgullo por su hijo. Su resiliencia reflejaba la de Caleb, y en ese momento, extrañaba desesperadamente a su esposo. A medida que los días se convertían en semanas, la vida en el Palacio Real se volvió cada vez más difícil para Lyra. Aunque la reina no la había desterrado por completo, ella frialdad en sus interacciones lo decía todo. Los cortesanos la trataban con un desdén apenas velado. Su una vez cálidos saludos reemplazados por asentimientos fríos o evitación absoluta. Incluso los sirvientes parecían incómodos a su alrededor, sin saber cómo hacerlo, actuó en presencia de la princesa deshonrada y su hijo mestizo. Pero no fue solo el aislamiento lo que pesaba mucho sobre Lyra. Fue la ausencia de Caleb. Cada noche, como Aaron dormía profundamente a su lado, se encontró mirando por la ventana las constelaciones desconocidas que salpicaban el cielo. Le dolía el corazón por el calor de los brazos de Caleb, el sonido de su risa, y la comodidad de saber que estaba cerca. En la tierra. A pesar de todos sus desafíos, ella nunca se había sentido verdaderamente solo porque Caleb siempre estuvo ahí. Ahora, atrapado en la jaula dorada del palacio, se sentía más aislada que nunca. Durante los raros momentos en que pudo escapar de las miradas indiscretas del corte, Lyra deambulaba por los extensos jardines detrás del palacio.
Estos exuberantes los jardines llenos de plantas exóticas y arroyos cristalinos habían sido su santuario cuando era niña. Ahora ofrecieron ella un breve respiro de la atmósfera sofocante dentro de los muros del palacio. Fue aquí donde ella a menudo se permitió soñar con que Caleb viniera a rescatarla, a arreglarlo todo, como siempre lo había hecho antes. Una tarde, mientras se sentaba debajo de un árbol con Aaron jugando cerca, cerró los ojos e imaginó a Caleb bajando de una nave espacial. Sus rasgos rugosos suavizados por el alivio y la determinación. Ella lo imaginó caminando con confianza hacia el palacio, exigiendo verla y negándose a irse sin ella. En su mente, se enfrentó a la reina y a toda la realeza, corte, probándoles que el amor trascendía especies y fronteras. Ella llevaría a ella y a Aaron a sus brazos, y juntos encontrarían la manera de hacer las cosas bien. Mami. La voz de Aaron la sacó de su ensoñación. Abriéndola a sus ojos, ella lo vio sosteniendo una pequeña flor brillante, su rostro una luz con emoción. Sonriendo, ella le quitó la flor y se la metió detrás de la oreja. Eres un chico tan dulce, dijo ella, acercándolo para darle un abrazo, como tu papá. En ese momento, estalló una conmoción repentina cerca de la entrada a el jardín. Los guardias gritaron órdenes y varios cortesanos pasaron apresuradamente. Sus expresiones una mezcla de curiosidad y alarma. Lyra frunció el ceño, poniéndose de pie. ¿Qué podría estar pasando ahora? Su pregunta fue respondida momentos después cuando una figura emergió del caos. A hombre alto, de hombros anchos, cabello oscuro tousel y penetrantes ojos azules. Por un latido del corazón, Lyra pensó que todavía estaba soñando. Pero entonces la mirada del hombre se encontró con la de ella y la inconfundible sonrisa se extendió a través de su rostro lo confirmó. Caleb, susurró, con las rodillas casi dobladas. Debajo de ella. Sin dudarlo, Caleb se acercó a ella, esquivando sobresaltado, nobles e ignorando a los guardias que intentaban bloquear su camino. Cuando la alcanzó, no se detuvo a pedirle permiso. Él simplemente envolvió sus brazos alrededor de ella y la abrazó profundamente como si nada más importara. Aaron se rió, tirando de la pierna del pantalón de Caleb hasta que finalmente se separó para abrazar al niño. Te dije que vendría por ti, Caleb murmuró, su voz espesa de emoción. No te voy a perder de nuevo. Lágrimas corrió por las mejillas del Aria mientras se aferraba a él, aliviada como un maremoto. Por primera vez desde que regresó a Shura, sintió que la esperanza florecía en su pecho. Caleb estuvo aquí, en realidad, todo podría salir bien. Por supuesto, su reencuentro no pasó desapercibido. En cuestión de minutos, la reina Belra apareció, flanqueado por un séquito de asesores y guardias. Su expresión era ilegible mientras inspeccionaba la escena, contemplando a su hija, su nieto y al humano que se atrevió a invadir sus dominios. Entonces, dijo la reina con frialdad, su voz tenía un toque de acero. Este es el infame Caleb. Caleb se enderezó, dejando a Aaron abajo suavemente antes de volverse para mirar a la reina, aunque claramente estaba superado en número y en desventaja. Él no se inmutó. En cambio, se encontró con la mirada fija de la reina, la suya firme y resuelta. Sí, tu majestad, respondió, inclinándose respetuosamente. Y he venido a traer mi hogar familiar. La reina levantó una ceja, sin impresionarse. Palabras audaces para alguien que está en mi palacio, sin invitación. Dime, humano, ¿de verdad crees que mereces tomar lo que pertenece a Shura? Caleb dudó, eligiendo sus próximas palabras con cuidado. Con respeto, su majestad, no vine aquí a reclamar cualquier cosa. Vine porque amo a Lyra y Aarón, y haré lo que sea necesario para asegure su felicidad. Si eso significa ganarse su confianza, que así sea. Para un largo momento, la reina lo estudió, sus ojos agudos evaluando cada detalle de su comportamiento. Entonces, para sorpresa de todos, ella sonrió, desmayada, casi curva imperceptible de sus labios. Muy bien, dijo, su tono mezclado con desafío. Demuestra que eres digno, humano. Completar la prueba de la unidad, y te concederé permiso para vivir en paz con mi hija y mi nieto. Fracasa. Ella dejó que la sentencia cuelgue siniestramente en el aire. Caleb asintió sin fundamento. Entonces acepto. El juicio de la unidad no fue una prueba ordinaria. Era una tradición centenaria diseñada para llevar a los participantes a sus límites absolutos. Según la leyenda, solo aquellos que demostraron coraje, inteligencia y lealtad incomparables podrían tener éxito. El fracaso significaba exilio o algo peor. Esa noche, Caleb se encontró parado en la cámara ceremonial junto a Queen Belra, Lyra y el resto de la familia real. La habitación zumbaba de energía, sus paredes adornadas con intrincadas tallas que brillaban débilmente a la tenue luz. En el centro de la cámara había un pedestal de cristal macizo, una parte superior en la que descansaba un antiguo artefacto conocido como el corazón de Silora. Pulsó con un suave luz rítmica como si estuviera viva. El juicio consta de 3 etapas. Elken explicó, su voz resonando por la cámara. Cada uno pondrá a prueba un aspecto diferente de tu carácter. Si apruebas los 3, el corazón te reconocerá como digno. Si fallas, ella se alejó significativamente, Caleb asintió, con la mandíbula apretada con determinación. Entendido. La etapa comenzó de inmediato. Un portal brilló ante él, revelando un páramo desolado bañado en crepúsculo perpetuo. Al pasar, Caleb se encontró rodeado de jagged acantilados y remolinos de tormentas de arena. Su tarea era simple pero desalentadora. Recuperar el fragmento de piedra estelar escondido en algún lugar dentro del laberinto y el terreno. Mientras se aventuraba más profundamente en el páramo, Caleb encontró numerosos obstáculos, puentes colapsados, criaturas venenosas y traicioneros pozos de arenas movedizas.
Cada paso ponía a prueba no solo su resistencia física, sino también su capacidad de pensar rápidamente bajo presión. En un momento, evitó por poco ser aplastado por rocas que caían, usando su agilidad para haste a un lado justo a tiempo. A pesar de los peligros, Caleb siguió adelante, impulsado por pensamientos de Lyra y Aarón esperándolo de regreso en el palacio. Después de horas de búsqueda incesante, finalmente localizó el fragmento de piedra estelar. Se encontraba dentro de una grieta muy por encima del suelo. Escalar el acantilado resultó agotador, pero ello logró asegurar el fragmento y regresar a la cámara donde esperaba la familia real. Bien hecho, la reina comentó, aunque su tono permaneció reservado. Ahora viene la segunda etapa. Esta vez, el portal transportó a Caleb a un denso equipo selvático lleno de vibrante flora y fauna. Aquí, su desafío fue para navegar por el bosque laberíntico mientras evitas las trampas colocadas por la vida vegetal sensible. Las vides se retorcían como serpientes y las flores carnívoras se cerraban de golpe cada vez que se acercaba demasiado. Usando su ingenio, Caleb fabricó herramientas improvisadas a partir de ramas caídas y las usó para desarmar las trampas. A mitad de camino por la jungla, él tropezó con un grupo de criaturas nativas, pequeños seres peludos con ojos luminosos. Ellos lo miraban cansados, gorjeando suavemente entre ellos. Al darse cuenta de que no representaban una amenaza, Caleb les ofreció algo de fruta. Se había reunido antes. Para su sorpresa, las criaturas respondieron positivamente, guiándolo con seguridad a través de las secciones más peligrosas del bosque. Para cuando salió del portal, maltrecha pero triunfante, la familia real observaba con creciente intriga. Encoso Larra se permitió una pequeña sonrisa, orgulloso de lo lejos que había llegado. Finalmente, se avecinaba la tercera y última etapa. Tiempo, el portal llevó a Caleb a una vasta arena llena de proyecciones holográficas de guerreros legendarios de historia de Siuran. Sus armas brillaban amenazadoramente mientras lo rodeaban, cada una programado para luchar con precisión letal. Respirando hondo, Caleb se preparó para la prueba definitiva. Basándose en todo lo que había aprendido durante su viaje, luchó valientemente, esquivando golpes y contrarrestando con movimientos calculados. Aunque superado en número, se negó a darse por vencido, canalizando su amor por su familia en cada golpe que dio. Cuando el último holograma se disolvió en el aire, dejando a Caleb de pie victorioso en medio de las ruinas del campo de batalla, toda la cámara estalló en aplausos. Incluso la reina no podía ocultar su admiración. Agotado pero eufórico, Caleb se acercó al corazón de Siura, colocando el fragmento de piedra estelar en su ranura designada. Por un momento, no pasó nada. Entonces el artefacto emitió un brillante destello de luz, envolviendo a Caleb en su resplandor. Cuando la luz se desvaneció, la reina dio un paso adelante. Su expresión más suave que antes. Has demostrado que eres humano, ella declaró, su voz llevaba una nota de respeto a regañadientes. Puedes quedarte con mi hija y mi nieto. Caleb exhaló, aliviado inundándolo. Volviéndose hacia Lyra, extendió la mano, listos para comenzar su nueva vida juntos. Sin embargo, sin el conocimiento de todos, un sombra se quedó en las profundidades del palacio. Una fuerza ancestral despertada por la activación del corazón de Siura. Como las celebraciones se desarrollaron, susurros de malestar comenzaron a ondular por los pasillos. La familia real subestimó las consecuencias de revivir una reliquia tan poderosa. Y ahora el tejido mismo de su mundo pendía precariamente de un hilo. Pocos sabían que los juicios de Caleb estaban lejos de cambio. El triunfo de Caleb en la prueba de la unidad fue recibido con una mezcla de alivio y alegría. Pero en el fondo conocía el camino adelante no sería fácil. La aceptación de la familia real se sintió frágil, como una fina capa de hielo que podría agrietarse en cualquier momento. Y luego estaba la persistente sensación de que algo más oscuro se avecinaba en el horizonte. Un sentimiento Caleb no podía temblar por mucho que lo intentara. La reina le había dado permiso para quedarse, pero su mirada seguía fija. Tenía rastros de sospecha. No era solo Caleb quien dudaba. Fue la idea de la unidad misma. ¿Podría un humano pertenecer verdaderamente a su mundo? ¿La gente de Siura alguna vez lo aceptó como uno de los suyos? Estas preguntas flotaban pesadamente en el aire, tácitas, pero innegables. Pero para ahora, Caleb se centró en lo que más importaba. Lyra y Aarón. Cada noche como se sentaron juntos bajo el brillante dosel de estrellas exclusivo de Silora, Caleb encontró consuelo en sus risas y calidez. Aarón charlaba emocionado sobre su día, relatando historias de aventuras palaciegas o preguntando interminables preguntas sobre la tierra. Lyra, mientras tanto, se inclinó hacia el abrazo de Caleb, sus ojos reflejando gratitud y preocupación. Ya has hecho mucho, susurró una noche, con la voz apenas audible sobre el suave zumbido de los insectos nocturnos. No sé cómo sigues adelante, Caleb sonrió, cepillando un mechón de cabello plateado de su rostro. Porque tengo todo por lo que luchar, respondió simplemente. Tú y Aarón, sois mi razón. No importa lo difíciles que se pongan las cosas, saber que me estás esperando hace que valga la pena. Los ojos de Lyra brillaban con lágrimas, aunque ella las apartó rápidamente. Solo prométeme que te cuidarás. No podía soportar perderte otra vez. Lo prometo, dijo Caleb con firmeza, acercándola. Pero incluso cuando él al hablar, una sombra pasó sobre su expresión, una que esperaba que Laria no notara. Él no pudo contarle sobre la inquietud royéndole. No cuando finalmente pareció encontrar la paz después de años de dificultades. No pasó mucho tiempo antes de los instintos de Caleb resultaron correctos. Unos días después del juicio, extrañó los sucesos comenzaron a plagar el palacio. Las luces parpadearon sin explicación. Las puertas se cerraron de golpe por sí solas y susurros espeluznantes resonaron por los pasillos vacíos.
Al principio, los incidentes fueron descartados como inconvenientes menores, quizás fallas en la tecnología antigua entretejida en la estructura del palacio. Pero a medida que crecían los disturbios más frecuente e intenso, el miedo se extendió tanto entre el personal como entre los cortesanos. Por la mañana, Caleb se despertó y encontró a la reina Belra convocándolo a la sala del trono. El aplomo habitual fue reemplazado por un aire de urgencia. Sus ojos esmeralda nublados con preocupación. Algo anda mal, admitió, paseando de un lado a otro. El corazón de Silora no estaba destinado a despertar por completo. Su poder se ha agitado. Algo que pensamos mucho dormido. ¿A qué te refieres?, preguntó Caleb, frunciendo el ceño. Hay leyendas, explicó la reina, en voz baja. Historias de una entidad antigua ligada dentro del corazón. Una fuerza de caos y destrucción. Cuando completaste la prueba, desbloqueaste todo su potencial, ahora amenaza con liberarse. El corazón de Caleb se hundió. Y déjame adivinar. ¿Necesitas yo para arreglar esto? La reina vaciló, luego asintió. Solo alguien que ha probado ellos mismos dignos pueden enfrentarse a la entidad. Si no se controla, consumirá nuestro mundo y el tuyo. Por un momento, Caleb consideró negarse. Ya había arriesgado su vida para probarse a sí mismo. ¿Por qué debería asumir esto, carga también? Pero entonces pensó en la brillante sonrisa de Aarón, en la inquebrantable fe de Lyra en él, y supo que no podía darse la vuelta. Ya no se trataba solo de salvar a Shura. Se trataba de proteger a su familia. Yo lo haré, él dijo finalmente, con la voz firme a pesar del peso de la tarea por delante. Pero necesito tu ayuda. Dime todo lo que sabes. Lo que siguió fue un viaje agotador a diferencia de todo lo que Caleb había enfrentado antes. Guiado por la reina y sus consejeros, él profundizó en los archivos más antiguos de Shura, descubriendo secretos enterrados durante milenios. Los textos antiguos hablaban de la entidad conocida como Nyx-Aro, un ser nacido del vacío, encarnando la desesperación y la ruina. Hace mucho tiempo, los fundadores de Shura habían sellado a Nyx-Arus dentro del corazón, creyendo que su poder podría aprovecharse para siempre. Estaban equivocados. Mientras Caleb estudiaba la tradición, él me di cuenta de que derrotar a Nyx-Arus no sería una simple cuestión de fuerza bruta. La entidad se alimentó del miedo y la duda, creciendo más fuerte con cada onza de negatividad que encontró. Para vencerlo, Caleb tendría que enfrentarse no solo a la criatura en sí, sino también a los rincones más oscuros de su propia mente. Esto no es solo una batalla física. La reina se lo advirtió. Nyx-Urus intentará romperte. Usted debe aférrate a la esperanza pase lo que pase. Es más fácil decirlo que hacerlo, pensó Caleb sombríamente. Sin embargo, cada vez que surgían dudas, se recordaba a sí mismo por qué luchaba. Imaginó la risa de Aarón, la del abrazo, y el futuro que soñaban construir juntos. Esas imágenes se convirtieron en su ancla, apoyándolo contra el tormenta gestándose dentro del corazón. Cuando llegó el día del juicio final, Caleb se puso de pie ante el artefacto una vez más, su luz pulsaba erráticamente. La reina, Lyra y Aarón miró ansiosamente desde una distancia segura, con los rostros grabados de preocupación. ¿Estás listo?, preguntó la reina. Caleb respiró hondo, agarrando el fragmento de piedra estelar con fuerza en su mano. Para ellos, siempre. Con eso, él dio un paso en el resplandor radiante del corazón, preparándose para el desafío que se avecina. El momento en que Caleb entró en el corazón de Silora. El mundo a su alrededor se disolvió en caos. El brillo una vez familiar del artefacto se transformó en un remolino de sombras y luz, tirando de él más profundo en un reino de otro mundo. Sus sentidos estaban abrumados. Vientos fuertes aulló en sus oídos. Zarcillos helados rozaron su piel y el aire crepitó con una energía que le ponía los pelos de punta. Cuando el vórtice se asentó, Caleb encontró él mismo de pie en un paisaje desolado diferente a todo lo que había visto. El suelo bajo sus pies brillaba como vidrio líquido, reflejando imágenes distorsionadas de su propio rostro mirándolo fijamente. Sobre el cielo revuelto de oscuridad calle de nubes con vetas de relámpagos carmesí. A lo lejos se alzaba una enorme aguja negra, sus bordes dentados palpitando débilmente como si estuviera vivo. Caleb apretó los puños, tratando de calmar al creciente inquietud dentro de él. Se recordó a sí mismo por qué estaba aquí. Por Laria, por Aarón, por su futuro. Pero antes de que pudiera dar otro paso, una voz escalofriante resonó a través del vacío. Entonces, ¿tú es el que se atreve a desafiarme? Las palabras se deslizaron en la mente de Caleb, goteando malicia. Desde la base de la aguja emergió una figura imponente envuelta en sombras. Su forma cambiaba constantemente, transformándose entre humanoide formas y siluetas monstruosas. Brillantes ojos rojos atravesaron la oscuridad, fijándose en Caleb con intensidad depredadora. Soy Nyx-Arus, la entidad silbada, su voz superpuesta con innumerables otros. Me has despertado, mortal. Y ahora buscas destruirme. Caleb tragó saliva con fuerza, pero se mantuvo firme. No estoy aquí para destruirte, él respondió. Su voz se mantuvo firme a pesar del miedo que lo corroía. Estoy aquí para parar de lastimar a alguien más. Nyx-Urus soltó una risa gutural baja que reverberó a través del extraño terreno. Qué noble pero tan tonto. ¿Hacer de verdad crees que tu frágil corazón humano puede resistir mi poder? Te mostraré desesperación más allá de la comprensión. Con un gesto de su mano, Nyx-Aro conjuró visiones en el aire, retorciéndose reflexiones de los peores temores de Caleb. Vio a Lyra llorando sola en el palacio, rogando por su regreso. Vio a Aarón llamándolo, abandonado y asustado. Lo peor de todo es que se vio a sí mismo fallando. No solo esta búsqueda, sino todo.
perdiendo a su familia, siendo rechazado por ambos mundos, convirtiéndose en nada más que un recuerdo olvidado. No puedes ganar. Nick Saru se burló. Su amor es débil. Tu determinación es fugaz. No eres más que polvo ante mi poder. Para un momento, Caleb vaciló. La duda se deslizó en su mente, susurrando pensamientos insidiosos. ¿Y si Nick Sarus tenía razón? ¿Y si no fuera lo suficientemente fuerte? ¿Y si todos sus esfuerzos solo llevaron al dolor, pero luego, en medio de la tormenta de la desesperación, un pequeño se encendió una chispa desafiante dentro de él? No se trataba solo de fuerza o coraje, se trataba de la conexión, de las personas que creían en él, que lo amaban a pesar de sus defectos. Pensó en la risa de Aarón, la fe inquebrantable de Lira, incluso la reina del respeto a regañadientes Beilra se lo había mostrado. Esos lazos eran reales, inquebrantables. Ellos le dieron un propósito. No, dijo Caleb con firmeza, su voz cortando el silencio opresivo. Te equivocas. Mi amor no es débil. Es lo que me mantiene en marcha. La resolución no es fugaz. Está impulsado por la gente que me importa. No dejaré que te quites eso. Nixus rugió con furia, su forma se expandió hasta borrar el horizonte. Un rayo crepitó a su alrededor mientras se dirigía hacia Caleb. Garras extendidos como dagas. Caleb apenas logró esquivarlo, rodando hacia un lado mientras el suelo donde había estado parado se hizo añicos bajo la fuerza del ataque. Se dio cuenta rápidamente de que la fuerza bruta no sería suficiente. Esta batalla requería algo más profundo, algo que Nick Sarus no podía comprender. Dibujando en cada con una pizca de determinación, Caleb se centró en sus recuerdos, dejando que lo llenaran de calidez y claridad. Agarró con fuerza el fragmento de piedra estelar, canalizando su energía hacia un escudo que repelió ataques de Nick Surus. ¿Crees que tus lamentables emociones pueden hacerme daño? Nick Ser se burló, lanzando otro asalto. Los sentimientos no tienen sentido. Quizás para ti. Disparo de Caleb. De vuelta, esquivando de nuevo. Pero ellos lo son todo para mí. Convocando todas sus fuerzas, Caleb cargó hacia adelante, usando el fragmento de piedra estelar para amplificar su resolución. Con cada golpe, derramaba su corazón en la lucha. No solo ira o desesperación, sino esperanza, amor y la creencia inquebrantable de que él podía marcar la diferencia. La batalla continuó, sin que ninguno de los bandos se diera terreno. Nick Sarus creció más enojado, sus ataques se vuelven salvajes y erráticos. Caleb, sin embargo, permaneció concentrado, sacando fuerzas de la imagen de su familia esperándolo afuera. Finalmente, aprovechando una abertura, hundió el fragmento de piedra estelar directamente en el núcleo de la aguja, la fuente del poder de Nick Surus. Un grito ensordecedor atravesó el vacío cuando la aguja comenzó a derrumbarse. Nick Sarus gimió en agonía, su forma se disolvió en volutas de humo. No terminó, gruñó, su voz se desvaneció en la nada. Recuerda mis palabras, mortal, no puedes escapar del vacío para siempre. Y con eso, la entidad desapareció, dejando detrás solo silencio. Cuando Caleb abrió los ojos, estaba de vuelta en el trono, Rum, arrodillado en el suelo con el corazón de Siura brillando suavemente a su lado. La reina, Lira y Aarón corrieron a su lado, sus rostros se llenaron de alivio y asombro. Lo lograste, Lira. Susurró, lágrimas corrían por sus mejillas mientras lo abrazaba. Nos salvaste, Caleb sonrió débilmente, le dolía el cuerpo de la terrible experiencia. Nos salvamos el uno al otro, corrigió, empujando a Aarón al abrazo, por primera vez en lo que parecieron años, se permitió respirar tranquilo. La reina Beilra se acercó, ella expresión más suave de lo que Caleb jamás la había visto. Te has probado a ti mismo no solo como un guerrero, sino como un protector de nuestra gente y de mi hija y nieto. Te has ganado tu lugar aquí. Aunque la amenaza inmediata era desaparecido, Caleb sabía que aún quedaban desafíos por delante. Reconstruyendo la confianza, salvando el brecha entre humanos y siloranos, y garantizar la paz llevaría tiempo. Pero mientras miraba a su familia y al esperanzado Caras a su alrededor, se sentía listo para enfrentar lo que viniera después. Juntos, Tubierón se enfrentaron a la oscuridad y juntos construirían un futuro más brillante. En el meses después de la victoria de Caleb sobre Nick Sarus, una profunda transformación comenzó a echar raíces en Siura. La once los cortesanos hostiles suavizaron sus actitudes hacia el humano que había salvado su mundo, y susurros de escándalo dio paso a murmullos de admiración. Incluso la reina Beilra, cuyo comportamiento severo había durante mucho tiempo legendaria, se sintió atraída por Caleb, no solo como protectora de su hija y su nieto, pero como símbolo de unidad entre dos mundos muy diferentes. Lia también experimentó una nueva sensación de pertenencia. Con Caleb a su lado, ya no se sentía dividida entre su realeza de deberes y su amor por su familia. Juntos, navegaron por las complejidades de la vida palaciega, equilibrando tradición con innovación. Introdujeron las costumbres terrestres al pueblo siloriano. Cosas simples como contar historias noches en las que Caleb deleitaba al público cautivado con cuentos de su planeta natal o lecciones de cocina donde nobles curiosos aprendieron a hacer platos del otro lado de las estrellas. Estos pequeños gestos ayudaron a cerrar la brecha entre especies, fomentando el entendimiento y la camaradería. En medio de estos cambios, otra bendición entró en sus vidas. Lira dio a luz a un segundo hijo, una hija llamada Silvara. Su llegada trajo alegría no solo a sus padres y hermano, sino también a todo el reino. A diferencia de Aarón, cuya piel verde lo marcaba como medio humano, Silvara tenía rasgos inequívocamente ligados tanto a la herencia como al linaje real. Escamas iridiscentes a lo largo de sus brazos brillaba como la luz de las estrellas, mientras que sus ojos anchos y expresivos reflejaban el azul profundo de Caleb. Ella era un testimonio viviente de la armonía que podría existir entre dos mundos, y su presencia parecía curar viejas heridas. Aarón adoraba a su hermanita desde el momento en que tomó su pequeña mano por primera vez.
Ella es perfecta, declaró con orgullo uno por la noche, acunándola cuidadosamente bajo la atenta mirada de su madre. Igual que yo, se rió Caleb, alborotando la voz de su hijo, Cabello. Tienes razón en eso. A medida que pasaban los años, la familia prosperó de maneras ninguno de ellos había imaginado posible. Caleb asumió el papel de asesor de la reina, utilizando su perspectiva única a fomentar alianzas entre Siora y otros planetas, incluida la Tierra. Sus esfuerzos llevaron a intercambios innovadores de conocimiento y tecnología, beneficiando a ambas civilizaciones. Mientras tanto, Lyra abrazó su doble identidad como princesa y madre, encontrando satisfacción al enseñarles a sus hijos sobre su relación compartida, herencia. A menudo les contaba historias de la valentía de su padre durante el juicio de la unidad y la batalla contra Nerix, inculcándoles valores de coraje, compasión y resiliencia. Sin embargo, incluso en este capítulo pacífico de sus vidas, la redención continuó desarrollándose, no solo para Caleb y Lyra, pero para quienes los rodean. Reina Beilra en particular sufrió una evolución notable. Una vez rígida e inflexible, ahora se acercó al liderazgo con una sabiduría temperada por la empatía. Observando cómo Caleb y Lyra equilibraron la tradición con el progreso la inspiró a reconsiderar prejuicios arraigados. Bajo su guía, Siur en la sociedad se volvió más inclusiva, acogiendo a seres de todos los ámbitos de la vida. Un día, mientras Caleb se paraba junto a Lyra, con vistas a los extensos jardines donde se habían reunido por primera vez, reflexionó sobre lo lejos que habían llegado. «Ben. ¿Recuerdas cuando solíamos soñar con esto?», preguntó en voz baja, envolviendo un brazo alrededor de su cintura. Lyra sonrió, apoyándose en él. «Nunca me atreví a esperar que realmente sucediera, pero aquí somos, una familia juntos». Pero la felicidad, como pronto descubrieron, no significaba la ausencia de desafíos. A medida que Svara crecía, comenzaron sus poderes manifestándose de maneras inesperadas. A diferencia de la mayoría de los Siloranos, cuyas habilidades eran innatos y predecibles, los dones de Svara desafiaban toda explicación. Ella podía manipular la luz misma, doblándola para crear ilusiones o proteger a otros del daño. Aunque inspiran asombro, estos talentos también despertó sospechas en algunos sectores de la corte, reavivando viejos temores de que extraños perturbaran el orden natural. Decididos a proteger a su hija del juicio, Caleb y Lyra trabajaron incansablemente para asegurarse de que ella entendiera el belleza de su singularidad. La alentaron a abrazar sus habilidades en lugar de ocultarlas, enseñándole que la verdadera fuerza no radica en la conformidad, sino en la autenticidad. Lento pero seguro, Silvara se ganó a los escépticos con actos de bondad e ingenio, demostrando que la diversidad era una fuente de fortaleza, no división. A pesar de todo, Caleb se mantuvo firme. Un faro de esperanza y determinación. Su viaje de ser un hombre común en la tierra a un héroe de Siura había sido todo menos fácil. Pero Caratrial lo había convertido en alguien capaz de inspirar cambios. Y aunque a veces se preguntaba qué podría haber sucedido que si se hubiera quedado en la tierra, sabía sin lugar a dudas que su lugar estaba aquí con Lyra, Aaron, Silvara y el familia que habían construido entre las estrellas. Una noche, mientras los hijos gemelos se sumergían bajo el horizonte, proyectando una luz dorada a través de en los terrenos del palacio, Caleb reunió a su familia para un momento tranquilo de reflexión, sosteniendo a Lyra cerca y viendo a Aaron y Silvara perseguir luciérnagas en el crepúsculo. Sintió una sensación abrumadora de gratitud. «Hemos pasado por mucho», dijo en voz baja. «Pero míranos ahora. Hemos creado algo hermoso». Lyra asintió, apoyando la cabeza en la suya hombro. «Y seguiremos construyéndolo juntos». En ese momento, rodeado de amor y luz, Caleb se dio cuenta de que la redención no se trataba solo de superar errores o dificultades pasadas. Se trataba de crear un futuro por el que valiera la pena luchar, un legado de unidad, esperanza y posibilidades ilimitadas. Y mientras miraba a su familia, él sabía que eran exactamente